Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 56º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Ayala Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciaLab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Ayala Falconi, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Empiezo agradeciendo a nuestro conferencista de hoy, el doctor Pablo Quinde Martínez, un joven pero prestigioso profesional graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos mucho interés en su conferencia, en una temática que es muy importante. Habida cuenta que en el Ecuador, en algunas ciudades, hay un terremoto, un sismo, y la gente a duras penas repara lo que se ve, no piensa en reforzar. En Manta, por ejemplo, hay muchos edificios que únicamente han reparado. Entonces, la gran incógnita es qué irá a suceder con esos edificios en el próximo terremoto. De este tema es el que va a hablar el doctor Pablo Quinde. Tenemos mucho interés en escucharle y aprender. También de paso agradezco mucho a nuestro anfitrión, el ingeniero Brian Cagua, que con esta es la 56ª conferencia que dictamos en forma consecutiva, sin fallar ningún lunes. Esto a no dudarlo, está incidiendo en elevar el nivel de conocimientos de toda la gente que asiste. No solo asiste gente de Ecuador, ya voy a ir viendo los amigos de otras partes que asisten, de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, de muchos países, amigos que ya conocen de este evento y no se pierden las conferencias. Muchas gracias, doctor Pablo Quinde, por la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Muchas gracias, doctor Ayala, por sus palabras. Realmente es un tema de mucho interés. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Pablo Quinde. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Ingeniero civil egresado de la Universidad de Cuenca, Ecuador, con maestría y doctorado en Ingeniería Sísmica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en donde se graduó con honores y ganó los Premio Tesis Segundo de UNAM 2019, otorgado la mejor tesis de doctorado del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y el Premio de la Excelencia Lovnis del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Lovnis Castañedos 2019, otorgado la mejor tesis doctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México en temas relacionados con resiliencia sísmica y sismología. Siendo investigador de postdoctorado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, México, dedicó varios años a la investigación en temas relacionados con riesgos asociados a fenómenos naturales, especialmente en sismos. Amplia experiencia en la modelación del peligro sísmico y daños naturales y antrópicos. Ha participado en varios proyectos privados y para el sector del gobierno en América Latina y el Caribe, trabajando en conjunto con instituciones como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ha sido autor de múltiples publicaciones científicas en revistas arbitradas y conferencias internacionales, así como profesor en universidades del Ecuador, tanto en pregrado como en posgrado, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Azuay, Universidad Católica de Cuenca, miembro activo de diversas asociaciones profesionales y comités técnicos, miembro del Comité para la Actualización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción y de la Sociedad Nacional de Investigadores de México. Quiero recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat
a fin de que estas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado doctor Pablo Quine, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias por la invitación, doctor Aya, ingeniero Cagua, muchas gracias por, más bien yo estoy agradecido con ustedes de darme la oportunidad de conversar con ustedes, ¿sí? De discutir sobre este tema que les voy a presentar. Permítanme compartir la pantalla. Si me permite, por favor, Brian. Denme un segundo, no sé quién está compartiendo la pantalla en este momento. Ya le quitamos de... Ya, por favor. Si me confirma si ya se puede ver. Sí, te confirmo, se puede ver y le escuchamos muy bien. Ok, sí, entonces muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder conversar con ustedes. Gracias al doctor Ayar, a Brian, de hecho a todo el equipo de Science Lab y de la ESPE por la invitación. Lo que quiero el día de hoy, bueno, la noche de hoy vamos a conversar un poco sobre daño acumulado debido a secuencias sísmicas. Sí, quiero conversar con ustedes. ¿Por qué? Porque es un tema que está en pleno desarrollo, entonces me encantaría también escuchar sus comentarios. Por supuesto, aquí algunos nombres de los que han participado en este proyecto. Como ustedes saben, no hay manera de hacer este tipo de cosas solo, entonces aquí algunos de los nombres que han contribuido para estos resultados. Bueno, empezando, estos son algunos de los temas, o bueno, son los temas que vamos a conversar. Sí, un poco sobre los 4 primeros temas, la sismicidad, desempeño, las secuencias y reforzamiento. Pues aquí lo que quiero indicar es explicar el problema, cuál es la problemática, qué es lo que nos motivó a hacer este estudio, y los últimos temas están ya enfocados en un caso de estudio aplicado en Ciudad de México. Entonces, estos son los temas más o menos que vamos a estar comentando, ¿sí? De manera muy breve, por supuesto, no podemos meternos con detalle en ninguno de ellos. Pero empecemos con esto, con la motivación. ¿Cuál es la motivación principal? ¿Cómo hacemos un diseño normal? Partamos de ahí. ¿Cómo hacemos un diseño sismo resistente? Pues necesitamos 2 etapas principales o 2 campos principales. ¿Sí? Por un lado tenemos las demandas sísmicas, es decir, con qué intensidades yo voy a diseñar mi estructura. ¿Sí? ¿Para qué fuerzas laterales, si quieren verlo así? Entonces, aquí podemos sacar información de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos hacerlo haciendo un análisis de peligro sísmico, utilizando los espectros de diseño, registros sísmicos reales o simulados, dependiendo de los objetivos de mi proyecto. Entonces, por ese lado están las demandas. Y también tenemos, por otro lado, el modelado estructural, es decir, el intentar reproducir la estructura de manera lo más cercana a la realidad que se pueda. No lo vamos a lograr nunca, no, pero tenemos que intentar reproducir de manera razonable lo que vamos a tratar de construir. Sí, entonces, en este caso, en el modelado estructural, lo que hacemos es pues obtener los resultados, analizar los resultados del modelo, saber cuál es la respuesta de mi estructura, dependiendo del tipo de análisis que esté realizando, del tipo de desempeño que me interese. Aquí podemos utilizar diferentes niveles de desempeño, podemos utilizar un análisis modal espectral, un análisis no lineal, en fin, todo lo que nosotros necesitemos de acuerdo al proyecto. Si nosotros unimos estas 2 etapas, la demanda y el modelado, vamos a obtener el diseño final, que es el objetivo de un diseño sismo resistente, ¿sí? Construir un edificio, un puente, cualquier estructura que resista fuerzas laterales. Y eso es mucho más importante en países sísmicos, por supuesto, como el Ecuador. Si no nos olvidemos de eso. ¿Cuál es el concepto? Pues el concepto es muy fácil, la verdad, que la demanda sea menos que la capacidad. Eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Este es el concepto general, el que todos sabemos, el que todos hemos aprendido desde la universidad. Sí, este es el concepto de diseño final. El lograr tener un edificio donde la capacidad sea mayor que la demanda. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Que la mayoría de regulaciones sísmicas a nivel mundial, ojo, no estoy hablando aquí solo del Ecuador, sino a nivel mundial, adoptan un solo sismo de diseño, un solo sismo que me va a decir, ok, este es tu nivel de diseño. Ni siquiera digamos sismos, sino tu intensidad de diseño, ¿sí? Obviamente, si yo tengo diferentes niveles de desempeño, voy a tener diferentes intensidades, pero solo una intensidad para ese nivel de desempeño, ¿sí? Y se ignora por completo qué sucede en secuencias sísmicas, ¿sí? Incluso se ignora qué sucede luego del sismo si es que viene una réplica.
¿Sí? ¿Qué sucedería con ese edificio? ¿Tiene la capacidad de soportar un sismo así sea más pequeño? Entonces, esas son preguntas que quedan en el aire que no contestan la mayoría de normativas. No digo todas, porque por ahí puede decir alguien, pues la última actualización de Japón ya considera las réplicas, ok, puede ser. Por eso no digo todas, pero la mayoría de regulaciones no considera que hay una intensidad de diseño. ¿Sí? Entonces, esa es la motivación. ¿Qué sucede en una secuencia, por ejemplo, sismo principal réplica? ¿O qué sucede durante los 50 años de vida de la estructura? Si nosotros, de manera igual, conceptual, asumimos que la estructura va a estar funcionando 50 años. Incluso esa es una de las definiciones del peligro sísmico, ¿sí? Que la probabilidad de que se superen las intensidades es 10% en 50 años de vida útil de la estructura. Pero sabemos que las estructuras están ahí muchos años más. Entonces, ¿qué sucede durante esos 50 años? Sí, eso es algo que no nos contestamos viendo la normativa actual. Empecemos a hablar sobre la sismicidad y el desempeño estructural. ¿Sí? Estos temas, como les dije, los 4 primeros temas son la problemática que existe. ¿Sí? Que a veces pareciera que es algo obvio, pero lo pasamos por alto. Incluso a veces porque decimos que eso es, pues ya la norma lo debe tener contemplado, pero no. Entonces muchas veces lo pasamos por alto. Hablemos de la sismicidad y el desempeño estructural. ¿Sí? Entonces, aquí empecemos preguntándonos, ¿conocemos la sismicidad de la región? ¿Conocemos la sismicidad del Ecuador? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pues lo que normalmente hacemos es hacer un análisis de peligro sísmico, ¿sí? O utilizar los espectros de diseño. Vamos a la norma y utilizamos los espectros de diseño. Obviamente dependiendo de los objetivos del proyecto. ¿Sí? Si nuestros objetivos del proyecto es una estructura muy importante, pues nos vamos por algún análisis, algún estudio de peligro sísmico. Si es que no, si es una estructura normal, si es una estructura común, digamos, pues vamos a la norma, vemos el espectro de diseño, calculamos cuál es la intensidad y decimos, ok, esa es nuestra intensidad de diseño. ¿Sí? Entonces decimos, sí, conocemos la sismicidad. Mi siguiente pregunta es, ¿estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de que conocemos la sismicidad de la región que estamos analizando? No, la verdad es que tenemos una incertidumbre muy grande atrás de ello, ¿sí? Queremos reproducir o queremos conocer cuáles las fuerzas de diseño o asumir cuál va a ser la intensidad del siguiente sismo con una base de datos de 60 años, queremos predecir periodos de retorno de 500 años. Entonces la incertidumbre es muy grande, ¿sí? Y si a eso le sumamos una réplica, por ejemplo, ¿qué repercusiones tendrá una réplica en el diseño, en el comportamiento estructural? Se complica mucho más. ¿Sí? Entonces, primero partimos del hecho que no estamos seguros cuál es la sismicidad. La estimamos razonablemente, pero no tenemos una certeza de cuál es esa sismicidad de la región. Ahora, ok, pasó el sismo. Llegó un sismo, digamos que la estructura no colapsó, que es el objetivo principal. Y la siguiente pregunta que nos hacemos, y ahora metiéndonos en el desempeño estructural, es ¿cuál es el estado de la estructura luego de un sismo? ¿Cómo queda mi estructura luego de haber pasado ese sismo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es una curva de desempeño, ¿sí? que la mayoría la debe conocer. Pues les explico muy, muy rápido. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En el eje de las 10, aquí en las 10 estamos viendo el constante basal, es decir, cuánto resiste, qué constante resiste mi estructura. Y en las X el desplazamiento, ¿sí? ¿Qué tanto se deforma? ¿Sí? Lo siento, ahí está. Entonces, ¿cómo interpretamos esta curva? ¿Sí? Es una curva de desempeño. Mientras más dejo que se deforme mi estructura, mientras dejo que más se dañe, voy a tener un peor comportamiento, voy a tener muy poco control sobre eso, ¿sí? Mientras dejo que incursione en rangos de desplazamientos muy largos, en rangos plásticos muy largos, mi estructura se va a dañar, ¿sí? Tal cual como las gráficas, como las figuras, las ilustraciones que les estoy mostrando. Si nos mantenemos dentro del límite elástico, ¿sí? Es decir, que mi estructura no ingrese en desplazamientos tan largos, ¿sí? Vamos a tener daño muy, muy bajo en la estructura. Pero ¿qué sucede cuando dejamos que la estructura se incursione en desplazamientos muy largos? Pues va a dañarse mucho más. ¿Sí? Este es un desempeño normal que van a tener todas las estructuras. ¿Hasta dónde se va a desplazar? Hasta que ya no tenga más capacidad y colapse. ¿Sí? Ya no tenga más capacidad de resistir una carga lateral. Entonces, aquí yo les pongo 2 imágenes de estructuras que se tomaron luego de un sismo.
¿sí? Esto me gusta incluso preguntar en clases de qué sucede, qué opinan de estas estructuras. Estas son estructuras luego de un sismo. La de abajo no se ve tan claro, espero que la puedan ver, fue tomada de noche, la tomé de noche, entonces no se ve muy bien, pero todos los elementos no estructurales y contenidos pues colapsaron, no tiene nada. Y la estructura de arriba pues también tiene, vemos que tiene estos desplazamientos residuales muy grandes. Entonces la pregunta es, ¿estas estructuras cumplieron con la norma? ¿Cumplen la normativa estas estructuras luego de un sismo? Muchas personas van a decir que no, pero ¿cuál es la filosofía de diseño? Aquí estamos en la filosofía de diseño actual, ¿sí? Me dice, ok, tú vas a dejar que tu estructura se deforme hasta este punto, hasta la seguridad de vida. Lo que vamos a salvaguardar es la seguridad de vida y vamos a evitar el colapso, ¿sí? Esas dos son dos consideraciones que siempre están presentes en las normativas. No se detienen a ver, no les dan tanta importancia a otros niveles de desempeño. En lo que se aseguran es que no colapse la estructura. Entonces, estas estructuras pueden cumplir con la normativa, o una estructura puede cumplir con la normativa aún quede inutilizable luego de un sismo. Entonces, si nosotros le preguntamos eso al dueño del edificio, al dueño de la casa que le diseñamos, si usted sabe que luego de un sismo su casa va a tener que demolerse, muchos van a decir, ya no tenía idea qué era lo que la normativa permitía. Y es mucho más grave que cuando a veces preguntamos lo mismo a ingenieros de la práctica, tampoco le tienen claro eso, o sea, tampoco saben que la estructura puede quedar inutilizable y aún así cumplir con el reglamento. Entonces, ¿qué sucede luego de un sismo? ¿Sí? Así quedó luego de un sismo mi estructura, el día siguiente de un sismo, a 2 horas después de un sismo, así tenemos la estructura. Bueno, al día siguiente ya limpiaron un poquito. Entonces, al día siguiente de un sismo, este es el estado de la estructura. Entonces, ¿cuál es la capacidad residual que tiene mi estructura luego de un sismo? ¿Qué intensidad puede soportar? Claramente ya no tiene la capacidad de soportar la misma intensidad de diseño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la capacidad residual que tiene mi estructura? ¿O qué tamaño de sismo puede soportar? Sin irnos tan lejos, ¿de qué tamaño puede ser la réplica de un sismo para que la estructura no colapse luego? ¿Sí? Ya no tiene la capacidad inicial. Entonces, ¿qué puede resistir? Aquí les pongo un ejemplo de lo que sucedió en Nepal en 2015. Muchos de ustedes ya deben haber visto estas imágenes. Fue el sismo catastrófico de Nepal, muy, muy intenso, ¿sí? De magnitud 7.8, pero muy cerca de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Pues fue una catástrofe. 600,000 estructuras se dañaron, miles colapsaron, 9,000 personas fallecieron. Fue un sismo muy, muy, muy grave. Muchos de ustedes lo recordarán. Estas son imágenes de colapsos. Sí, ustedes ven que varias estructuras colapsaron, están en el piso, pero yo quiero que nos centremos en estas de acá, en las estructuras que no colapsaron, pero que estuvieron cerca del colapso, cerca de los edificios que colapsaron, ¿sí? A veces es relativamente sencillo decir por qué se cayó un edificio. Lo que a veces es complicado decir por qué el edificio de lado no se cayó. Eso es muy complicado a veces responder. Entonces, quiero que nos enfoquemos enfóquense en esas estructuras. Incluso estas de acá de la derecha pueden ver que algunos vidrios están rotos del edificio. ¿Qué implica que el vidrio esté roto? Que la estructura se deformó, ¿sí? Alcanzó deformaciones importantes. Acá también vemos que los elementos no estructurales pues colapsaron. Entonces, implica deformaciones importantes. Ahora, la pregunta es, ¿estos edificios tienen la capacidad de soportar otro sismo intenso? ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad residual que tienen esos edificios? ¿Qué sucedió en Nepal? Más o menos que 20 días después ocurrió otro sismo, que aquí le pongo réplica entre signos de interrogación porque muchos dicen que no fue réplica, pero bueno, eso es otro tema. Pero sucedió otro sismo intenso, de magnitud 7.3, en donde fallecieron 100 personas, 2,000 heridos, colapsaron más edificios. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obviamente había estructuras que estaban ya muy dañadas. Sí, estaban muy dañadas, tienen muy poca capacidad residual. Vino un sismo menos intenso que el primero, al que sí resistieron. ¿Y qué pasó? Colapsaron las estructuras. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad inicial de diseño. Entonces, yo considero esto en mi diseño, o consideramos nosotros esto en el diseño. ¿Qué hacemos? Pues aquí la respuesta es muy simple, no necesito más que decir no se considera. Sí, esto lo pasamos por alto, la verdad. Asumimos que la estructura va a tener o va a ser reparada luego de un sismo, ¿sí? Va a ser reforzada, va a ser reparada, pero esto sucede en la realidad, en especial en los países latinoamericanos, digamos, en nosotros, en Ecuador, sucede esto.
La verdad es mucho más raro que se repare o que se refuerce que la estructura que quede tal cual como quedó luego de un sismo. Ahora, compliquemos más aún las cosas. Ya no hablemos solo de la réplica. Ahora veamos cuántos sismos intensos va a soportar una estructura durante su vida útil. En los 50 años no va a pasar un sismo. No va a pasar solo un sismo, va a pasar muchos tipos de sismos. Bueno, no muchos tipos de sismos, pero la estructura va a soportar varios sismos durante su vida útil, ¿sí? Entonces ahí compliquemos más, hablemos de las secuencias sísmicas. ¿Qué son estas secuencias? Aquí quiero poner como ejemplo la sismicidad en Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía la información y porque es un ejemplo muy claro, ¿sí? Entonces, veamos cuál es la sismicidad en México de sismos intensos, ¿sí? No toda la sismicidad, solo los intensos de los últimos 50 años. Aquí tengo un mapa de los sismos más intensos, ¿sí? Más o menos son como 15, 16 sismos que han afectado a la Ciudad de México. Aquí está la Ciudad de México. Incluso tenemos distancias de más de 300, 400 kilómetros con respecto a estos sismos que se producen en la costa. Y aún así, la Ciudad de México registró daños importantes con estos sismos, ¿sí? Tenemos varios tipos de sismos. Sismos que se producen en la unión de las dos placas, en la zona de contacto de subducción, y sismos que se producen más al interior, ¿sí? Como estos de acá, que son sismos de falla normal, más profundos, pero más cercanos a la Ciudad de México. Y todos estos sismos han afectado a la ciudad, ¿sí? No es algo común, por supuesto que no. Es un caso muy, muy particular. ¿Qué sucede con la Ciudad de México? Aquí quiero abrir simplemente un paréntesis muy pequeño para que entiendan por qué tiene esa sismicidad un poco particular. La Ciudad de México hace varios siglos, Tenochtitlán, ¿sí? ¿Qué decían los mexicas? La historia de ellos es pues que la ciudad se tenía que fundar donde un águila esté posada en un nopal o en un cactus y que tenga una serpiente en el pico. Esa es la leyenda. Y ahí los dioses dijeron, ahí tienen que fundar su ciudad. Resulta que los mexicas encontraron ese lugar, pero era en medio de un lago, tal como estamos viendo la imagen. Entonces, esta es la Ciudad de México varios siglos atrás, en la época de los mexicas, de los aztecas. ¿Sí? Para que tengan una idea, aquí está la UNAM. Sí, la UNAM está en suelo firme, digamos, en las orillas del lago, y la ciudad se fundó aquí. El centro de la ciudad, aquí está la catedral actual, este es el zócalo de la ciudad, varios siglos atrás, ¿sí? Así es como se ve, en medio de un lago, tal cual, literal. Esta es otra imagen muy clara, donde aquí está el Templo Mayor, que era como el centro de la ciudad de los aztecas, de los mexicas, ¿sí? De Tenochtitlán. Así era la ciudad siglos atrás, varios siglos atrás. Así es Ciudad de México actualmente. El Templo Mayor incluso todavía se encuentra en ese mismo lugar. Se pueden visitar los restos del templo, y las ruinas. Pero esa es la ciudad actualmente. Entonces, fíjense qué sucedió. Había un lago enorme, ahora está totalmente poblado. Es la misma zona. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el lago se drenó, se rellenó y tenemos que la ciudad está construida literalmente en lodo, ¿sí? En capas de arcilla muy, muy profundas y muy blandas. Entonces, esos son los efectos de sitio tan intensos que tiene Ciudad de México y es por eso que le afectan sismos incluso muy, muy lejanos, ¿sí? Entonces, veamos los efectos de sitio en Ciudad de México. Centrémonos en la ciudad, solo enfoquémonos ahí un segundo. Y este es un mapa de isoperiodos del suelo, de periodos de vibrar del suelo. ¿Eso qué me dicen? Los periodos de vibrar me dicen qué tan blando es el suelo de la ciudad o el suelo que estás analizando. Aquí los azules más intensos representan periodos más altos, es decir, profundidades más grandes de los estratos blandos, de las arcillas blandas. Entonces, tenemos zonas que alcanzan los periodos incluso de 5 segundos. Sí, es algo que suena incluso que hay algún error por ahí, pero no. Tienen periodos de vibrar de 5 segundos. Tenemos decenas de metros de arcillas blandas. Entonces, es tal cual como construyen lodo, literal. Aquí se ve claramente cómo se amplifican esas ondas debido a los efectos de sitio. Los grises oscuros representan las zonas de suelo firme, digamos, las orillas del lago. Y los grises claros o los colores blancos representan la zona del lago tal cual. Este de aquí que estoy marcando es la UNAM. Ahí está, es ciudad universitaria. Sí, ahí está una estación. Estos son registros reales de un sismo, ojo, de un sismo de magnitud 7.4. Así se registró en zona firme, ¿sí? Un sismo normal, digamos, lejano.
Pero miren lo que pasó a, no sé, a 10, 12 kilómetros en la zona del lago. La amplificación es enorme. Ojo que este es el mismo sismo para todos los lugares. Entonces, la amplificación en 12 kilómetros es enorme. Entonces, por eso es que los sismos, así sean tan lejanos y en suelo firme se registren muy, muy pequeños, en la zona del lago se amplifican enormemente, ¿sí? Entonces, por eso es que los sismos lejanos también afectan a la Ciudad de México. Entonces, cerrando paréntesis, veamos la sismicidad. Continuemos con la sismicidad. Y lo que quiero enfocarme, aquí tenemos los 16 sismos que les estoy mostrando en la imagen, quiero enfocarme solo en estos 4 de aquí, ¿sí? Ojo que en 50 años, esas estructuras, o en un poco más de 50 años, esas estructuras han soportado 16 sismos muy intensos, ¿sí? De diferente tipo, interplaca, intraplaca, de falla normal, en fin. Entonces, enfoquémonos solo en 4 sismos, ¿sí? Despreciemos los otros 12. Estos 4 sismos son el sismo de 1979, del 85, el sismo del 2012 y del 2017. Entonces, veamos qué sucedió en esos sismos. En el 79, se conoce como el sismo de la Ibero. ¿Por qué? Porque la Universidad Iberoamericana colapsó. 80 edificios se dañaron gravemente. Fue un sismo lejano, 350 kilómetros, magnitud moderada, pero ocasionó graves daños. Y aquí les pongo, no tuve una foto de este, pero les pongo aquí resaltado que hubo daños moderados en los condominios Juárez y que se hicieron reparaciones. Les pongo entre comillas porque no sé qué tipo de reparaciones. Puede ser que utilizaron la pintura antisísmica, la típica pintura antisísmica para reparar el edificio. No sé, no tengo información precisa, pero creo que no fueron un reforzamiento adecuado. Eso en el 79. 6 años después ocurrió el sismo del 85, que es el sismo, me imagino que todos ustedes también han escuchado, que ocasionó daños muy, muy graves en la ciudad. ¿Sí? Cientos de edificios colapsaron, fue un sismo igual muy lejano, casi a 400 kilómetros, pero de magnitud mucho más grande. Tuvo daños muy, muy graves. Cientos de edificios colapsaron. Y fíjense en esta fotografía de aquí de la izquierda. Estos son los condominios Juárez, que se repararon en el sismo del 79. ¿Sí? Dudo que se hayan reforzado. No tengo información precisa para decir que hay varios edificios en estos condominios, iguales, ¿sí? Iguales características. Pero no tengo la información precisa para decir que estos que se cayeron fueron los que se repararon en el 79. No encontré esa información, pero en el 85 colapsaron algunos edificios de este condominio, que ya avisó en el 79 que tenía daños estructurales, o que se quedaron dañados luego del sismo del 79. El sismo del 2012, este es un sismo, no fue tan grave, hubo daños, hubo algunos colapsos pequeños, pero no tan grave para los otros comparados que les estoy presentando, pero ocasionó daños, pérdidas en la ciudad. Sismo del 2017, ese mucho más fresco, digamos que todos deben tener recuerdo también de ese. 43 edificios colapsaron, daños graves en la ciudad. Entonces, fíjense, en 50 años lo que debieron haber sentido miles de edificios, estos 4 sismos muy intensos. Ok, aquí tal vez ustedes me pueden decir, muy bien, pues Ciudad de México no es problema del Ecuador o pues es un país una ciudad muy, muy especial. Y sí, tienen razón en eso, pero eso puede también pasarse a nuestra realidad, al país. Aquí les pongo el ejemplo de Bahía de Caracas. En más o menos, ¿qué? 20 años tuvieron 2 sismos intensos o moderados incluso. No quiero decir intensos porque varias personas creen que el sismo del 2016 fue el más grave que va a ocurrir en el lugar, y no es así. Se espera que ocurra un sismo más intenso. Bueno, no se espera, va a ocurrir un sismo más intenso. La pregunta del millón es ¿cuándo? ¿Sí? Pero va a ocurrir. Pero tuvimos 2 sismos en 20 años en Bahía de Caracas. El sismo de 7.2 del 98 y el sismo de 7.8 del 2016. No en Bahía exactamente, pero afectó a Bahía, por supuesto, el sismo de Pedernales. Ahora, buscando un poco de información, me encontré este paper también del doctor Aguiar, este artículo del doctor Aguiar, que está interesante. Más que artículo técnico, es un resumen muy bueno de varios edificios que tuvieron daños durante estos 2 sismos. Y quiero centrarme, les recomiendo que vayan a verlo porque está muy, muy interesante. Quiero centrarme en 3 edificios que vi ahí. El edificio Cabo Coral. No se reforzó luego del sismo del 98, asumo que tuvo algunos daños y fue demolido luego del sismo del 2016. Entonces, aquí hay dos cosas. Estaba mal diseñado, no tenía la capacidad suficiente y tenía un daño acumulado, ¿sí? Porque seguramente se dañó también el sismo del 98.
y no se intervino ese edificio. Hotel Italia. El Hotel Italia tuvo daños en el sismo del 98, aunque solo fue reparado. Lo que les mencioné siempre, se hace una intervención, pero no intervención estructural, se hace una intervención de rehabilitar para que se pueda ocupar nuevamente y que la gente se olvide que tuvo daños, ¿sí? No fue reforzado y tuvo que ser demolido luego del sismo del 2016, ubicados los dos en Bahía de Caracas. Y esta estructura claramente tiene graves problemas. Es una estructura con planta baja débil y en esquina. Entonces tiene un comportamiento estructural muy deficiente, o sea, a simple vista, digamos. Y ya reportó daños en el 98 y no fue reforzado, fue reparaciones arquitectónicas, digamos. Entonces, ¿qué pasó en el 2016? Fue demolido. El edificio Ceballos, también en Bahía de Caracas, no se sabe si tuvo daños en el sismo del 98, pero tuvo daños graves luego en el sismo del 2016. Entonces, son los dos criterios. ¿Está mal diseñado? Por supuesto que están mal diseñados también, pero pueden tener un daño acumulado que hacen que en el sismo que puede ser que en el sismo del 2016 hizo que tengan daños más graves de los esperados, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos ahora a hablar del reforzamiento adecuado que deben tener las estructuras, ¿sí? Luego de un sismo, por supuesto que, ¿por qué no consideran las normas esto de aquí? No es que no se les ha ocurrido, no es que no sucede. Es que la decisión técnica más adecuada es que luego de un sismo la estructura se refuerce, ¿sí? Se intervenga la estructura, pero de manera integral, que se refuerce la estructura, que nos impongamos un nivel de desempeño adecuado y que hagamos que la estructura llegue a cumplir ese nivel de desempeño. Pero eso ocurre normalmente, por supuesto que no. Y si ocurre, no es un reforzamiento adecuado. ¿Qué sucede luego de un sismo? ¿Sí? Tenemos el sismo, llega el sismo, la estructura, o se dañan varias estructuras. ¿Y qué sucede? El primer paso es una evaluación estructural rápida. Muchos de ustedes deben haber participado en las evaluaciones o en las brigadas de emergencia luego del sismo de Pedernales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se arman brigadas de gente especializada y se va a revisar las estructuras, ¿sí? De manera visual, de manera rápida. ¿Con qué fin? Con el fin de poner algunos letreros o tomar decisiones, digámoslo así, con respecto al edificio, si es que está en riesgo alto, tiene que estar deshabilitado, la gente no puede regresar. Riesgo medio, tienen que hacer un análisis adicional para que la gente pueda regresar. Y riesgo bajo, pues que los ocupantes puedan regresar al edificio a estar tranquilos ahí. Eso es lo que se busca. Pero se lo hace de manera visual, no hay otra manera de hacerlo por el momento. Bueno, hay por ahí algunas técnicas, algunas propuestas, pero lo que se hace es intentar ayudar en la emergencia. ¿Sí? Intentar salvar vidas, intentar ayudar a darles una idea si es que el edificio está en buenas o malas condiciones. Ahora, eso ya sucedió en el 2010, se vio en el sismo de Nueva Zelanda, en Christchurch, que ocurrió un problema, que a veces algunas de las revisiones subdimensionaron el nivel de daño que tenían las estructuras. ¿Por qué? Porque una de las técnicas era medir las grietas y decir, de acuerdo a qué tan ancha está la grieta, qué tantas grietas tiene la estructura, se decía el edificio está en mal estado, en buen estado, en fin. Pero, ¿qué sucede? Que la estructura puede tener un efecto de recentreo, ¿sí? No necesariamente tiene que quedar con un desplazamiento residual. Así haya alcanzado deformaciones grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vieron en Nueva Zelanda en el 2010 o 2011? Que a veces el medir las grietas no era la mejor opción, ¿sí? Entonces, que había que pensar en otros sistemas para evaluar la respuesta estructural de manera rápida. Entonces, a veces se puede subdimensionar ese comportamiento, empezando por ahí. Pero bueno, digamos que pasó bien la revisión rápida. El segundo punto es estudios detallados de los edificios que se revisaron y que se llegó a la conclusión de que estaban mal, que tenían daños graves, digamos. Pues se hacen estudios detallados, se hace un levantamiento arquitectónico, un levantamiento estructural, se lo hace en un programa especializado, se modela de manera no lineal, se ve el nivel de desempeño que queremos, se ve cuál es el estado actual, en fin. Hacemos todo el proceso de diseño, de análisis estructural no lineal, utilizamos sismos, lo que ustedes gusten, para decir cómo se encuentra la estructura, ¿sí? Y qué reforzamiento vamos a proponer, ¿sí? Pero un reforzamiento adecuado. Un reforzamiento que lo que me haga es incrementar la resistencia, rigidez, ¿sí? Controlar esos detalles estructurales o esas patologías estructurales que hacen que se comporten de manera deficiente las estructuras, por ejemplo, planta baja débil, ¿sí? En resumen, mejorar el desempeño.
Eso es lo que buscamos en un reforzamiento estructural, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Aquí quiero enfatizar en esto de reforzamiento estructural, porque a veces uno hace o se hacen análisis muy detallados, con mucho nivel de ingeniería, pero en el momento de plantear el reforzamiento o en obra se toman otras decisiones. ¿Por qué? Porque a veces es costoso hacer un reforzamiento adecuado. Y la idea es que el reforzamiento sirva para soportar las cargas laterales, mejorar el nivel de desempeño de la estructura. No nos sirven, en teoría, por ejemplo, meter contravientos de la estructura que sepamos que luego se pueden pandear fuera de su plano en cargas a compresión, por ejemplo, ¿sí? Que daría la impresión de que funcionan bastante bien en la estructura, pero no van a tener un comportamiento adecuado. O, por ejemplo, si tenemos una planta baja débil, a alguien se le puede decir, ok, reforcemos las estructuras haciendo un encamisado. No tiene ningún sentido, sería una mala decisión de reforzamiento. Entonces, no, el reforzar, el utilizar cualquier técnica de reforzamiento no implica solucionar el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un reforzamiento adecuado, ¿sí? Hablar 100% seguros de una intervención real, de mejora la capacidad lateral de la estructura. Utilizar, por ejemplo, sistemas de control de respuesta sísmica, sistemas más tradicionales como muros, por ejemplo. Generar muros de concreto, aunque son más invasivos, pero generar muros que mejoren la rigidez de mi estructura, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso, contravientos restringidos al pandeo, ¿sí? Sistemas que se hagan cargo de ese desempeño lateral, de esas fuerzas laterales que no estaban soportando mi estructura inicial, ¿sí? Entonces, intervenir realmente a la estructura, reforzarla para que soporte las cargas laterales. ¿Qué es lo que sucede en la realidad, lamentablemente? No se repara, no se refuerza adecuadamente. Esta es una imagen de un edificio en México, en Ciudad de México, en el 2013. Se ve que está dañado, está cansado. Si me dijeran a mí, ¿lo ves bien? Pues yo pensaría que tiene un mal comportamiento estructural. ¿Qué sucedió en el 2017, antes del sismo? ¿Sí? Pues intervino, alguien lo compró, vino una empresa y pues lo dejó muy bonito. ¿Sí? Estaba ubicado en una calle de plusvalía alta, lo pusieron, cambiaron de fachada, le pusieron detalles al interior muy bonitos y pues lo vendieron mucho más caro. Pero no se intervino, no se reforzó la estructura que ya estaba dañada en un inicio, se utilizó la misma estructura. ¿Qué pasó en el 2017? Colapsó. ¿Por qué? Porque no tuvo un comportamiento estructural. No solo tenemos que enfocarnos en que se vea bien, sino que tenga un reforzamiento adecuado, ¿sí? Por ejemplo, este otro edificio sufrió daños en el sismo del 2017. Sí, está en esquina, tiene planta baja débil, es viejo, sí, pre-85, o sea, la normativa con la que se diseñó era antigua, menos exigente. Y aquí están algunas fotografías de los daños que ocurrieron. No se ven tan claros porque los tomé de un informe, pero tuvo muchos daños en los elementos no estructurales y en las columnas. Entonces, daría la impresión que decía, ok, tienes razón, está en esquina, entonces pudo tener efectos de torsión muy importantes. Esta es una imagen de lo que sucedió, que la tomé hace una semana, ¿sí? De Google Maps. Así es el edificio actualmente, ¿sí? No sé si es que se reforzó la estructura. Yo dudo que se haya reforzado la estructura. Simplemente se reparó, se cambió la fachada. Incluso creo que empeoraron el problema porque la fachada es mucho más ligera. ¿Cómo se comporta actualmente? Solo lo vamos a ver en el siguiente sismo. Entonces, la estructura puede estar con un daño acumulado muy importante. Y si eso le sumamos el mal diseño estructural, puede ser un problema enorme. Entonces, no se lo repara, no se intervino realmente ese edificio. Otro ejemplo, en la misma Ciudad de México en el 2017, este edificio en esquina, planta baja débil, mal diseñado con graves daños estructurales. ¿Qué sucede en la actualidad? Está exactamente igual. Algunos departamentos ya fueron abandonados, pero sigue siendo un problema público. ¿Qué sucede si en un sismo hay un carro, hay gente que pasa por la acera de ese edificio? Pues puede sufrir graves daños, entonces se vuelve un problema público, ¿sí? No porque se abandone el edificio ya están a salvo las personas, no, sigue siendo un problema. Entonces, ¿intervino ese edificio? No se reparó, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente sismo? No se sabe. Y eso es algo muy común de hecho, yo diría internacionalmente, a nivel mundial, ¿sí? Es un problema. ¿Quién repara la estructura? ¿Quién asume ese cargo? Ese costo, perdón. Sucede lo mismo en Ecuador, repitiendo la lámina que les mostré. ¿Qué sucedió en los edificios? No se les intervino. ¿Qué pasó? Graves daños en el sismo del 2016, ¿sí?
Entonces, ojo con eso, ese es el problema del reforzamiento estructural. Ahora centrémonos un poco más en el tema técnico, en cómo evaluamos entonces el daño, cómo consideramos estas secuencias. Aquí puse cómo evalúan el daño estructural en normativas, porque quería primero comentarles que es complicado, no se evalúa el daño, no tenemos control sobre el daño estructural si aplicamos un análisis modal espectral, ocupando el espectro de diseño de las normas. Nos sirve para cumplir el nivel de desempeño de seguridad de vida, pero no para evaluar el daño estructural. ¿Qué es lo que sucede? Este es aquí les presento un ejemplo de un registro sísmico, ¿sí? De larga duración. ¿Sí? Aquí vemos que tiene como 200 segundos. Pero solo lo que hice fue tener el registro completo. Este es de una estación en Ciudad de México del sismo del 85. El registro completo en negro y en azul está el registro recortado. Me fui y agarré los 15 segundos más intensos, creo que los 15 o 20 segundos más intensos, ¿sí? En donde tenía el pico más intenso del registro. Pero desprecié, fíjense todo lo que desprecié. Todos los ciclos, toda la energía que saqué de ese registro. Entonces, si nosotros calculamos los espectros de respuesta de pseudoaceleración o desplazamiento, pues me imagino que ya estamos intuyendo que van a ser los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, si no se durmieron en sus clases de dinámica, los espectros, para calcular los espectros, solo nos interesan las demandas máximas, la respuesta máxima. Este que le envolviste, 161.6. Ese es el que más nos interesa para calcular los espectros de respuesta. Entonces, para fines prácticos, así yo considere espectros inelásticos, van a ser exactamente los mismos, el de aceleración y el de desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que no estamos considerando la demanda real, ¿sí? ¿Cuál es el efecto real que están teniendo estos sismos en mi estructura? Si analizamos la energía de entrada, ya empiezan a cambiar un poquito. Si vamos a espectros un poco más, un poco fuera de lo normal, digamos, la energía, ya vemos que hay cambios, ¿sí? Y si analizamos el comportamiento plástico de un oscilador de 2 segundos, en este caso, ¿qué vemos? Este es para el registro recortado, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en este tipo de gráficos? Lo que vemos es la historia del desplazamiento respecto a la fuerza, ¿sí? Esa es la historia del desplazamiento con respecto a la fuerza. Son los ciclos histeréticos, ¿sí? Entonces, estos ciclos histeréticos lo que me dicen es qué tanta energía va a disipar, o la energía que va a disipar la estructura es el área que envuelve cada uno de estos lazos de histéresis, ¿sí? Cada uno de estos lazos, de estas curvas, toda el área bajo estas curvas es la energía que está disipando durante un sismo. Entonces aquí no importa qué modelo de comportamiento esté utilizando, voy a tener este comportamiento, comparado con lo del registro completo. ¿Qué pasa si tomo en cambio aquí el registro negro? Entonces, incluso visualmente se puede ver que hay muchísimas más curvas cuando tomo el registro completo. ¿Qué significa? Que haya muchos más lazos, muchas más curvas, que hay mucha más energía disipada. Y la energía disipada se relaciona con el daño estructural, ¿sí? Esta energía se le conoce como energía histerética, ¿sí? Y esa se relaciona directamente con el daño estructural. Entonces, si yo tomo el registro completo, estoy consciente que mi estructura se va a dañar más, pero esto no lo puedo ver a nivel de norma, ¿sí? ¿Cómo se comporta esta energía histerética? ¿Sí? Esta energía histerética, aquí vemos la historia de cómo se disipa la energía en una estructura, ¿sí? Hay varias energías, pero quiero enfocarme en dos. En energía, está E sub D, que es la energía de amortiguamiento, y la E sub H, que es la energía histerética. Estas curvas lo que me están mostrando es qué tanta energía se está disipando, la historia de energía, digamos, durante todo el sismo, cómo se fue disipando esa energía. Si nosotros vemos la que está aquí en este hatch, en este punteado de color gris, es la energía de amortiguamiento, es la energía que tiene propia la estructura, no tenemos control sobre eso. Si no metemos un sistema de control aparte de la estructura principal, no tenemos mucho control sobre esta estructura, sobre esta energía, perdón, ¿sí? Sobre la que está de color gris. Y la energía histerética es la que está bajo esta curva de aquí, la que está blanco aquí, la energía blanca, o la que está en la gráfica de color blanco. La que está bajo esta curva es toda la energía histerética, y esa energía se transforma directamente en daño estructural. No hay otra manera de disipar energía que no sea por daño, ¿sí? Entonces, esa energía es la que está haciendo que se dañe mi estructura, la que nosotros podemos analizar para conocer qué tanta energía está acumulándose en mi estructura en una secuencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de esta energía histerética muy rápido. ¿Cuál es el problema, digamos, de esta energía histerética? Tenemos un sistema A y un sistema B, ¿sí? El sistema A, este es un ciclo histerético de lo que acabamos de ver hace un momento.
pero este es un ciclo completo, es decir, hubo una carga, hubo una descarga y hubo una recarga, ¿sí? Es decir, la estructura fue y regresó, ¿sí? Hubo una carga, descarga, recarga y regresó. En cambio, la del sistema B es una estructura que solo se movió un poco, ¿sí? No le afectó tanto el sismo, se movió, ni siquiera alcanzó a hacer un ciclo completo, ¿sí? Solo se movió un poco la estructura. Y estas son las áreas. El área bajo la curva, como les dije, es la energía disipada, el daño de la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que las propiedades del sistema B o ese edificio era mucho más resistente, tenía mayor capacidad de deformación que la del sistema A, ¿sí? Pero tenemos, si sacamos del área bajo la curva, tenemos que son la misma área. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Tuvieron el mismo daño porque disiparon la misma cantidad de energía? No, no tuvieron el mismo daño. ¿Por qué? Porque disiparon esa energía de manera diferente. El sistema A la disipó moviéndose mucho más. ¿Qué quiere decir que se movió mucho más? Que tuvo más daño. Entonces, el daño del sistema A es mayor al daño del sistema B. Entonces, la energía histerética me sirve para saber cuánta energía voy a disipar, pero no me da información suficiente para decirme cómo vas a disipar esa energía, ¿sí? Cómo se va a dañar tu estructura. Vas a saber cuánto vas a disipar, pero no cómo se va a dañar. Entonces, para saber cómo se va a dañar, para poder tener un parámetro o un índice de daño, si quieren verlo así, tenemos que normalizar esa energía, ¿sí? Utilizar la energía histerética normalizada. ¿Cómo la normalizo? Pues lo normalizo para las propiedades elásticas, para la resistencia y la deformación, ¿sí? Así normalizo la estructura, la energía histerética. Es como un índice de daño. No es tal cual un índice de daño, pero lo que me indica esta energía es cuántas veces se va a disipar la energía elástica, es decir, cómo se va a dañar la estructura, ¿sí? Entonces, aquí les muestro simplemente un ejemplo en Ciudad de México en el sismo del 2017. El gráfico de la izquierda es de energía histerética y el de la derecha histerética normalizada. Entonces, vemos que los rojos más intensos implica valores más altos, por supuesto. Vemos que no hay una congruencia tan grande en la parte que hubo bastante daño. Aquí los círculos corresponden a estructuras dañadas. Entonces, una energía histerética alta no necesariamente implica daño estructural. Ojo con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí nos preguntamos entonces, ¿por qué se dañaron las estructuras? Sí, obviamente por patologías estructurales, estaban más diseñadas, porque hay estructuras viejas, pero también puede ser por la historia sísmica soportada por la estructura, ¿sí? ¿Qué es lo complicado en este tipo de estructuras? Intentar reproducir esto de aquí, ¿sí? Intentar reproducir el comportamiento de este sismo o modelar el comportamiento de esa estructura. ¿Cómo está disipando estructura ese sismo que estamos viendo? ¿Sí? Es intentar modelar esto de aquí. ¿Cómo se movió la estructura? Me resume este tipo de figuras histeréticas, ¿sí? Eso es la verdad lo complicado. Hay muchos modelos que me permiten modelar la estructura, muchos más simples. Por ejemplo, el elastoplástico perfecto, que este es el que utilizan las normas, digamos, de un análisis modal espectral, utiliza esto de aquí. Y se puede ir complicando de acuerdo a lo que nosotros veamos o al tipo de estructura que tengamos, ¿sí? No tenemos un solo modelo de comportamiento histerético y eso es lo complicado. ¿Cómo modelamos esa parte que tenemos muy poco control? Hay muchos tipos de modelos, cuando están mal diseñadas las estructuras, cuando tenemos elementos estables, cuando tenemos degradación del ciclo, cuando tenemos una degradación de la rigidez y resistencia. ¿Por qué? Porque se va dañando la estructura, entonces se va a degradar las propiedades. La norma también, algunas guías de diseño me dicen cómo considerar estos modelos o ir al laboratorio y comparar con modelos reales, ¿sí? Eso es lo complicado desde mi punto de vista, lo más complicado. Ahora hablemos rapidísimo del caso de estudio en Ciudad de México, ¿sí? Aplicando este concepto de energía, ¿qué hicimos? Tomamos los 4 sismos que les mencioné, el del 79, 85, el del 2012 y 2017, y los metimos en una secuencia, ¿sí? En una secuencia sísmica. Ojo que estos son sismos registrados, no estoy modelando nada, son sismos registrados, son sismos reales. ¿Qué implica lo que hicimos fue colocarlos en una secuencia tal cual, los 4 sismos. Aquí dejamos un tiempo de 100 segundos entre cada sismo. ¿Por qué? Porque la idea es, ¿cuál es la idea? Tenemos una estructura inicial que la vamos a someter a estos sismos. Entonces, se somete la estructura, el estado final de la estructura luego del sismo del 79 es el estado inicial para el sismo del 85, ¿sí? Entonces, el estado final luego del sismo del 79 más del 85, en este punto, es el estado inicial para soportar el siguiente sismo, y así sucesivamente.
Aquí dejamos un gap, un hueco de 100 segundos, ¿por qué? O ceros de 100 segundos para dejar que la estructura alcance su estado de reposo y que luego venga el siguiente sismo, ¿sí? Pero esta es la idea, someter la estructura a una secuencia sísmica real que puede ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evalúa el daño de la secuencia? Lo que hicimos fue modelar un edificio de 12 niveles localizado en la zona del lago, que vimos que le afectan varios tipos de sismos de la Ciudad de México, y utilizar un modelo de plasticidad concentrada, es decir, metimos todo este comportamiento no lineal, analizamos toda la degradación de rigidez, de resistencia, estos problemas estructurales que pueden tener la estructura, o intentar modelar este comportamiento estructural con plasticidad concentrada, es decir, en los nodos, ¿sí? En las uniones de las columnas, en el inicio y final de las columnas y vigas. Y utilizamos un modelo degradante, ¿sí? Que les mostré en unas láminas anteriores, este de aquí, ¿sí? El de Ibarra y Krawinkler. Ese fue el que utilizamos para modelar el comportamiento no lineal, ¿sí? Tomar en cuenta la degradación, el daño que se está produciendo en la estructura. Esta es la secuencia que utilizamos, la que les mostré hace un momento, y estos son algunos resultados que obtuvimos. Esta es la historia de desplazamientos. Fíjense, lo interesante de esto es en el sismo del 2017, que la estructura luego de la secuencia, el desplazamiento residual es casi cero, tuvo un efecto de recentreo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les hablaba, que a veces el desplazamiento residual en múltiples grados de libertad es muy complicado de analizarlo, porque no necesariamente un desplazamiento de cero no implica un daño, no implica que no se dañó, pero puede implicar un daño también. ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí veamos el problema. Tenemos una estructura en su estado inicial, ¿sí? Tal cual, tenemos un edificio, llega un sismo, la estructura se daña, entra en vibración, empieza a oscilar, la estructura se daña. ¿Y qué es lo más común? Que se hagan reparaciones no estructurales, que solo se reparen un poco las fachadas y nada más. Llega un siguiente sismo, la estructura se daña también más aún, se vuelve a hacer una reparación no estructural, ¿sí? No se le interviene adecuadamente, que es un caso totalmente real. Llega otro sismo menos intenso, la estructura se vuelve a dañar. ¿Por qué? Porque ya tenía un daño acumulado, ya no resistía, no tenía la capacidad inicial. ¿Y qué sucede? Ahí sí el dueño se asusta, hace unas reparaciones moderadas, pero luego de un tiempo llega un sismo más intenso aún. Entonces, luego de ese sismo más intenso, la estructura tuvo daños muy graves o incluso colapsó, ¿sí? Entonces, digamos que aquí lo representé de manera esquemática, es lo que se obtuvo de manera real en este ejemplo, en este caso de estudio en Ciudad de México. Aquí lo que les estoy presentando es la curva de la energía estética acumulada, es decir, el daño acumulado que tuvo la estructura durante la secuencia sísmica. Analicemos esta gráfica de manera muy rápida. Esta es la capacidad inicial. Cuando yo diseñé mi estructura tenía capacidad de disipar esta cantidad de energía, hasta esta línea. Llegó el sismo del 79, disipó esta cantidad de energía, la verdad fue muy poca energía disipada, pues la verdad ahí sí capaz y no era necesaria una intervención. Llegó el sismo del 85 y disipó una cantidad muy grande de energía. Y esta es la capacidad residual luego del sismo del 85. Tiene una capacidad residual más o menos de la mitad luego de este sismo intenso. No se les reparó, llegó el sismo del 2012, igual disipó un poco baja energía, y llegó el sismo del 2017 que también disipó bastante energía. Entonces, esta es toda la energía total disipada luego de una secuencia, es decir, este es el daño acumulado que tiene la estructura luego de la secuencia sísmica real, ojo con eso. Y esta es la capacidad residual de energía que tiene mi sismo, es la capacidad residual de resistir un sismo que tiene mi estructura, o de disipar energía, ¿sí? Más o menos del 20% de la que tenía al inicio. Entonces, por supuesto que no puede resistir un sismo intenso mi estructura, ya tiene un cansancio estructural, si quieren verlo así. Y esto también lo podemos ver en términos de curvas de fragilidad. ¿Qué me dicen las curvas de fragilidad? Lo que me dicen para una intensidad sísmica, ¿qué tanto se puede dañar tu estructura? ¿Sí? Eso es lo que me dice. Entonces, aquí lo que les presento son las curvas de la estructura al inicio, cuando estaba recién diseñada, y conforme se fue dañando el sismo del 85, cuando pasó el del 2012, y la entrecostada aquí es el de cuando pasó el del 2017, es decir, cuando tenía ya los 4 sismos a sus espaldas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, analicemos para una intensidad de 10 lo que sea. ¿Sí? No me interesa este rato la intensidad, solo me interesa saber qué pasa a la estructura.
En una intensidad de 10, la estructura recién diseñada sin daño acumulado tenía una capacidad de resistir más o menos un daño esperado del 15%. ¿Sí? Pero esa intensidad, cuando ya tenemos acumulada toda la secuencia, tiene un daño esperado casi del 100%. Es decir, se redujo su capacidad de manera muy grande. ¿Sí? Aquí queda muy claro que una estructura con un daño acumulado disminuye su capacidad de manera importante, ¿sí? Comparada con el estado inicial. Entonces, ¿estamos considerando eso en las normativas? ¿Estamos considerando eso en nuestros diseños? Pues no, ¿sí? Pero deberíamos pensar en eso. ¿Por qué? Porque no hacemos, no tenemos esa cultura, digamos, sísmica, de luego de un sismo intervenir en un edificio. O vienen los problemas económicos. ¿Quién paga esa intervención? ¿Sí? Entonces, esto nos sirve incluso para pensar en programas de reforzamiento de estructuras mal diseñadas, de estructuras que ya están cansadas, que han soportado varios sismos, ¿sí? Entonces, pensar en planes de reforzamiento, ¿sí? Empezar en planes de incrementar la resiliencia de las ciudades. Si no los vamos a considerar en la normativa que debería hacerse, pues pensar en planes de reforzamiento estructural. Bueno, eso es lo que les preparé más o menos. No pude meterme en detalle en nada por el tiempo, pero me encantaría escuchar sus comentarios porque esto es pues es una investigación en curso, ¿sí? Y me encantaría escuchar sus comentarios. Muchas gracias. No, doctor Pablo Quinde, agradecemos por su intervención. Felicitamos también por la misma. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte del auditorio. Dice, considerando que la Ciudad de México posee un suelo blando, ¿es factible implementar aisladores sísmicos? Perdón, Brian, no le entendí bien la pregunta, no la escuché. Repito la pregunta. Sí. Dice que considerando la Ciudad de México que posee un suelo blando, ¿es factible implementar aisladores sísmicos? Ah, ok. El problema de los aisladores sísmicos, bueno, ahora el problema. Un aislador sísmico lo que hace es tal cual, o sea, el nombre, aislar al edificio del suelo, ¿sí? Que el aislador absorba toda esa demanda sísmica. Entonces, ¿cómo disipa o cómo absorbe eso? Con deformaciones muy grandes, ¿sí? Incluso aumenta las deformaciones laterales o los desplazamientos laterales que puede tener la estructura, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se utiliza aisladores sísmicos en Ciudad de México o es poco frecuente? Porque los desplazamientos, si de por sí, por el suelo tan blando, ya son muy grandes en la ciudad, meter el aislador sísmico incrementaría más aún los desplazamientos. Entonces, necesitaríamos una estructura que esté completamente aislada, digamos, en un terreno muy grande para que no se golpee con edificios laterales. Ese es el problema de los aisladores en Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué no se utilizan tanto? Sí se utilizan cuando tenemos exactamente esto, estructuras muy aisladas, muy solas, digamos. Pero el aislador va a incrementar el desplazamiento lateral. Obviamente, no relativo, sino el desplazamiento total, digamos. ¿Sí? Sabemos que el relativo es el que produce el daño, pero el desplazamiento total también se va a incrementar y puede ser que se choquen con los otros edificios. Por eso no es tan buena idea utilizar aisladores en suelos blandos. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta. Dice, en la ciudad de Quito hemos visto un desarrollo acelerado de edificios de grandes alturas relativamente en la última década. ¿Estamos preparados para tener este tipo de edificios? ¿Cuáles son las implicaciones asociadas al riesgo de la ciudad? A ver, ¿estamos preparados para este tipo de edificios? Pues yo pensaría que tenemos los profesionales que pueden hacer eso sin ningún problema, claro que sí. No voy a meterme en comentarios, digamos, no nos conviene meternos si es que urbanísticamente está bien o está mal. Eso lo dejo a los expertos. Desde el punto de vista estructural, ¿tenemos al personal calificado para hacer eso? Claro que sí. Se pueden hacer diferentes tipos de estructuras o diferentes diseños en un país sísmico sin problema, sí. Ojo que eso requiere de inversiones grandes, ¿sí? Y de ingeniería especializada, por supuesto. No es una limitante el construir edificios de mediana altura o de mediana altura, llamémoslo así, porque no son de gran altura los que están haciendo en Quito, por ejemplo. Hay la ingeniería para hacerlo sin problema alguno. Lo que sí tenemos que tener cuidado es en el control del diseño y de la construcción.
¿sí? No necesariamente esos edificios van a cumplir eh, o se hace un análisis estructural básico, digamos. Esos edificios requieren de ingeniería un poco más avanzada. Entonces hay que tener mucho control también con eso. Las autoridades deberían tener control en un seguimiento adecuado del proyecto. Sí, pero de que hay la capacidad en el país para hacer eso, sí, sin duda alguna. Gracias. Finalmente, nuestra última pregunta es, en zonas donde no se tienen registros sísmicos reales, ¿cuál sería la manera de simular el daño acumulado? Sí, la primera parte de la pregunta no le entendí, Brian, perdón. En zonas donde no se tienen registros sísmicos reales, ¿cuál sería la manera de simular el daño acumulado? Ok, sí, a ver, así se tengan los registros reales, tampoco es tan fácil predecir el daño acumulado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la secuencia sísmica, la forma de la secuencia sísmica también va a afectar el daño de las estructuras. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos de Ciudad de México, es diferente el comportamiento si ocurría primero el sismo del 2019 y luego el del 85, por ejemplo. Es diferente. Entonces, ¿cuál es la secuencia más probable que se puede ocurrir? ¿Cuál es la secuencia más devastadora, digamos, o de mayores problemas? Esa es una de las dos preguntas en las que estamos trabajando y que es muy complicado, la verdad, responder. Ni siquiera con registros reales se puede responder eso de manera adecuada. Ahora, hay técnicas de simulación, si no se tienen los sismos, que funcionan bastante bien. ¿Sí? No es fácil hacer una simulación sísmica. ¿Por qué? Porque si uno se equivoca en algún parámetro o toma mal alguna consideración, pues puede estar reproduciendo lo que sea. Sí, hay mucha incertidumbre. Pero se pueden utilizar técnicas de simulación sísmica. En este caso, en Ciudad de México, lo que nos respalda mucho es que son registros reales. Entonces, esa parte de incertidumbre de la simulación la sacamos del juego. ¿Sí? Pero si es que nos interesa saber eso en una zona donde no haya muchos registros, pues con simulación sísmica se podría hacer. Muchas gracias, muy amable por su respuesta. Gracias, Brian. A continuación tendremos palabras del doctor Roberto Llano. Muy buenas noches otra vez con todos. Realmente este tipo de eventos permite conocer a más gente y sinceramente yo no sabía que usted había sido el mejor egresado de la UNAM, mejor premio, tiene varios premios a su trayectoria académica. Qué bueno, me alegro, le felicito. Y de igual manera, usted tiene una gran didáctica para enseñar. Su conferencia fue espectacular, nos ha tenido así. Qué bien, bárbaro, qué bien esa parte de ahí. No solamente dedicado a la parte central de la técnica, sino que a varios aspectos más colaterales, como por ejemplo, cómo fue México, cómo fue todo eso habla muy bien de usted. Estoy muy contento con su conferencia y espero tenerle un futuro cercano que siga como conferencista nuestro, nos brinde una nueva conferencia. De igual manera, veo yo en Cuenca hay una gran cantidad de profesionales que han sacado su doctorado o su maestría. Usted es uno de ellos. Y yo tenía interés, usted habló del modelo de Ibarra y Winkler. Ibarra es a mí me encanta, a lo mejor contemporáneo suyo. Creo que la tesis de grado de él fue dirigida por Francisco Flores. El ingeniero Brian Cagua siguió bastante de cerca el trabajo realizado por Ibarra Winkler y ha hecho muchos aportes en ese aspecto. Yo quería saber si es que tiene contacto con el y no sé si será máster, doctor Ibarra, para que me gustaría invitarle a que dicte una conferencia a él para un futuro cercano. Bueno, Sí, no, primero agradecerle, doctor Reyes, sus palabras, la verdad, muchas gracias. Viniendo de ustedes, un halago enorme. Muchas gracias, la verdad, y estas conferencias, como usted dice, sirven muchísimo para también transmitir estos problemas que a veces los pasamos por alto. Algo en lo que sí me he dedicado un poco es también
Esa parte que como ingenieros a veces somos buenos técnicos, pero malos en el marketing, digamos, entonces en la difusión. Entonces, intentar llegar a más personas, eso es muy bueno también, intentar transmitir las ideas, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, doctor Ayar. Este modelo específico de Ibarra y Krauwinkler no es de tal vez del doctor que usted está hablando. Ibarra es mexicano, pero ya tiene bastantes años como investigador. Sí, Ya, sí, ya, sí, sí. ya. Es ocho, sí. Otro Ibarra. En la tesis Ocho de grado Ibarra. que le dirigió Francisco Flores, había un Ibarra. Eran 3 personas. Ah, pero eso, otro Ibarra. Sí, sí, Ya, sí. Igual fue un buen grupo, creo claro, Francisco Flores tuvo un gran grupo ahí que ahorita están estudiando su doctorado, me parece. ya. Muchas gracias, mi amor. Gracias por la conferencia. Gracias a usted por la invitación y gracias a Ceci Lab por la invitación y con mucho gusto en otra ocasión, pues me encantaría conversar sobre otro tema. Muy amable, muchas gracias por la presentación. A continuación, quiero otorgar un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Pablo Quinde en agradecimiento a la difusión de conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Análisis de daño acumulado debido a secuencias sísmicas. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias, muchas gracias. Finalmente, queremos desearle el mayor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional como de su vida personal y recordar a los asistentes que los videos de las conferencias con permisos de los ponentes se encuentran almacenados en el blog de Sensilab. Les invitamos a todos los lunes a las 19 horas, hora Ecuador, a las conferencias del conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Hasta luego. Muchas gracias a